estos datos me dieron las expectativas. Entonces, aquí vemos el número de casos de cáncer de mujeres, cáncer de mama de mujeres. Tenemos aquí este incremento, ¿no? Y luego 20-20 baja, y eso tiene cierto sentido porque el 20-20 mucha gente estaba muy espantada de ir al médico, de ir al hospital, hacer nuevos tantos chequeos, entonces es muy probable que casos que hubieran sido diagnosticados en 2020 no lo fueran. Entonces podríamos decir esto es normal y por lo tanto este incremento es esperado, pero este no. Esto estamos viendo un incremento del 86% en 2022 en relación al promedio de 5 años previos al COVID. ¿Por qué no incluí 2020? Porque fue un año atípico. Fue un año que sabemos que la gente no estaba yendo. Entonces lo saco ahí, saco el promedio de estos 5 años y esto es un incremento del 86%. Pero vean en hombres, esto es cáncer de mama en hombres en México. Datos oficiales. ¡Wow! O sea, eso a mí me parece tremendo. Y eso no quiere decir es la vacuna, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, pero algo pasó. O sea, algo cambió y decir, no, eres un conspiranoico, pues a lo mejor, pero esos son datos oficiales, ¿no? Y esto a mí me impactó porque son los mismos datos por grupo etario, ¿no? Hay casos de cáncer de mama en niños de 10 a 14 años de edad. O sea, eso es algo... Yo creo que mucha gente, si ustedes les preguntaran, les dirían, no, es imposible que a un hombre le dé cáncer de mama, no es imposible, y no es imposible que le dé a un niño. Y eso es algo brutal. O sea, a mí esto me impactó. Luego cáncer de útero, tenemos aquí displasia, carcinoma in situ, ya lo definimos. Esto, que era cuando pasaba el cáncer, la transformación, cuando pasaba de L-sil a H-sil, el siguiente era carcinoma in situ, ¿se acuerdan? Que era cuando ya había una invasión hacia abajo, hacia el estroma, todavía no hay metástasis ni nada. Es esto. Esto ya es como maligno, aquí ya es como el paso previo, digo, el posterior, la carcinoma in situ. Entonces, pues aquí no vemos realmente un comportamiento que alerta. Otra vez vemos esta bajada 2020, que corresponde probablemente a esto que les digo, que la gente no iba a checarse, pero pues está como bastante en línea con lo que podríamos esperar. Pero vean esto, y a mí sí me dieron los datos de 2023. Yo no veo cómo alguien puede ver eso y no decir, oigan, tenemos un problema. Hay un problema, ¿no? Y otra vez en grupos de edad, ¿no? Y obviamente aquí no va a haber el nombre, pues no tienen un útero, ¿no? Pero tenemos también mujeres de 10 a 14 años de edad. Y eso me parece a mí brutal. Y luego los últimos datos que me dieron son estos. Esto es la incidencia. Acuérdense que incidencia es el número de casos nuevos tomando en cuenta la densidad poblacional, porque no sería lo mismo 5 casos en una población de 10 que 5 casos en una población de 1 millón. Era una historia muy diferente. Entonces es incidencia que lo toma en cuenta y lo normaliza para todos. Esto es 2022, 2023. Y en todos los casos, este es el incremento. O sea, 2023 en leucemia fue un incremento de 17.8 veces, es significativo. O sea, es una locura. Entonces, leucemia, linfoma de Hodgkin, tipo linfoma, otro tipo de linfoma, cáncer de próstata, melanoma, pues ustedes pueden leer, pero el único que no cambió de 22 a 23 fue el cáncer de testículo. Esto es algo serio, esto es algo grave. Entonces, pues sí me dio como frustre, ¿no? Presentar esto y que luego digan igual lo que van a decir, y creo que no entienden, porque de verdad vuelvo a decir, yo no estoy diciendo, por lo tanto, fue la tal, no, pero algo cambió, algo ha cambiado en la incidencia de cáncer, me parece tremendo, ¿no? Y vean esto, estos son datos, aquí dice exceso de muertes por cáncer post-infección, 78,000. ¿Qué es esto? Estos son datos de la CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, datos oficiales. Y aquí vemos el exceso de muertes por cáncer. Exceso de muertes quiere decir los que mueren más a una tasa mayor de lo que se espera cada año. Es decir, nosotros esperamos que cada año haya tantas muertes por diabetes en México, lamentablemente, pero se espera y tienes ese dato porque ves el comportamiento durante mucho tiempo, ¿no? Y cuántas muertes por homicidio esperas y así, ¿no? Entonces hay un número de muertes por cáncer que tú esperas en la población. Un exceso de muertes por cáncer, pues es a cada más, ¿no? Entonces esta es la línea, por arriba de esta línea sería un exceso y por debajo serían menos, es decir, en este ratito en 2018, que sería como la primera parte del año, murió menos gente de cáncer que lo esperaba, ¿no? Porque tanto te alejas de eso, pues es un poquito de intervalo de confianza. Entonces 2018, 2019, aquí en inicios de 2019 un poquito más alto y luego baja, todo esto es el tiempo de COVID, ¿no? Lo peor que ocurrió.
máxima de vacunas genéticas. Es decir, cuando la mayor parte de la gente que se iba a vacunar lo recibió, que sería por ahí de abril, yo creo, marzo-abril del 2021. Vean esto. ¿Cómo podría alguien ver esto y decir, yo no lo entiendo? Simplemente no lo entiendo. Y lo que está en azul es el periodo caracterizado por un declive en la mortalidad por COVID. Es decir, ya es cuando ya los casos empezaron a bajar, las muertes por COVID ya prácticamente son ignorables, ¿no? Entonces, vean esto, y esto es un incremento, como les digo, 78,000 muertes excelentes por cáncer. En Estados Unidos, 78,000. Es una locura. ¿Cómo puede ser que no haya gente, oncólogos, epidemiólogos, analistas públicos, diciendo tenemos que estudiar esto? A lo mejor no es eso, a lo mejor es el cambio climático, hay uno a saber, pero algo está pasando. O sea, hay que estudiarlo, ¿no? Y entonces un epidemiólogo lo que hace es ver qué cosas cambiaron. ¿Qué cambió que logró esta inflexión? Esto es algo muy serio en estadística, es un cambio en la pendiente, muy marcado. Y si decimos, no, pero puede haber muchos factores de confusión, a lo mejor esos datos están mal, bueno, veamos cuánto se gastó en cáncer. Costo de tratamiento para cáncer, igual, ¿no? 2018 son datos oficiales, esto. Aquí corresponde a una baja en esas mortalidades del cáncer, pues se reflejó en menos tratamiento, ¿no? Algo pasó aquí, hubo menos. Vean esto. Y pues digo, los dólares se está gastando más en cáncer que lo que se gastaba. Entonces, bueno, pues eso fue parte de lo que presenté ahí. Así que ya veremos cómo intentan destrozarme los de la sexta. Bien, ok, ¿alguna duda de esto? Parece interesante mostrárselos. Pues te iba a decir yo eso de que, pues, por lo mismo de que los hospitales estaban como adaptados al COVID, no había tratamientos, pero viendo el dinero que se gastó, pues está diciendo que siguieron con tratamiento de gente. Sí, porque no es que los países hayan cortado todo el financiamiento. El problema fue que en algunos países, no en todos, cerraron hospitales y centros médicos y solo dejaron algunos para COVID. ¿Eso qué provocó? Uno, pues gente que tenía otros problemas, era más difícil que los atendieran. Y saturas los hospitales. Es decir, tu narrativa es que no cabe una persona, estamos así, pues claro que lo logras más si te quedas solo con un hospital de los 100 que tenías, ¿no? Es un poco obvio. Pero sí, como dices tú, ese siguió gastando. Ok, entonces vámonos a lo que atañe a la clase. Agentes subvirales. Entonces, todavía estamos hablando de algunos virus, como específicamente esto y esto. Es muy probable que podamos considerarlos todavía virus. ¿Por qué los manejamos como un agente subviral? Porque tienen algunas características diferentes. Pero virusoides y viroides ya es como que, ¿y eso qué es? Y si nos vamos a los priones, bueno, pues es completamente otra cosa. Y como les digo, si no los estudiamos aquí, en particular priones, virusoides y viroides, no los van a ver en ninguna otra materia. ¿Bien? Comenzamos con los virófagos. Esto, en realidad, quisiera ponerlo en un contexto de decirles, ustedes ya saben que los virus pueden infectar eucariotas, bacterias y arqueas, eso porque a todos aquí lo saben. ¿Y qué serían los virus de las entidades más abundantes en ambientes naturales de la biosfera? Eso también lo sabemos, no exceden a los organismos celulares por al menos un orden de magnitud, y es muy probable que eso quede corto. En el 2003 se descubren los virus gigantes, que son los que en la introducción les presentaba, ¿no? El minivirus, luego el megavirus, luego el pandoravirus, luego virus muy grandes que rompen un poco las ideas que se tenían, incluso de que los virus se miden en nanómetros. Bueno, estos ya son en micras. Virus muy grandes, 2003, o sea, no lleva mucho tiempo. Y en el 2008 descubren que los virus gigantes tienen parásitos. Y estoy usando la palabra parásito desde la perspectiva que es la única que tendría que usarse, simbiótica. Es decir, su relación con el hospedero es parasítica. Ese tipo de relación simbiótica es yo te quito algo para poder estar. Eso es un parásito, lo usamos de manera muy laxa para referirnos a un elmito, pero pues hay mitos que no son parásitos. El parasitismo es una relación simbiótica, antagonista para uno y buena para el otro. Se encontraron estos parásitos de virus gigantes, poco tiempo después de haberlos descubierto.
ese comentario, ¿qué tal parásitos pueden ser sensibles a ningún tipo de actividad que no sería la alimentación, la base de los virus? Es que el virus tiene actividad metabólica cuando está dentro de una célula. Entonces, si tú estás agandallándote recursos que el virus está derivando, pues te vuelves un parásito, le estás quitando algo. Por eso es que lo encontraron así. Y el término virófago viene un poco como, no sé si de broma, pero basándose en los bacteriófagos, que ¿no? Son virus que entran en las bacterias y pues, pueden ocasionarles daño o pueden darles una novedad evolutiva, pero al final están pues, infectándolos. Entonces, tomando ese nombre, dijeron, pues claro, pues serán virófagos. Pero es un concepto extraño porque no están dentro del virus. O sea, no son, el día que descubran eso va a ser increíble, ¿no? Que descubran que los virus dentro pueden tener algo que no es de ellos, un genoma distinto, eso no se ha descrito. Entonces, tomen en cuenta eso, el nombre puede confundir un poco, porque ni se lo está comiendo, que sería fago, pero eso ya lo habíamos dicho para la parte de los bacteriófagos, ni están infectando dentro del virus, están ahí en la célula. Entonces, los hospederos de los virófagos, estas cosas a las que se llaman virófagos, pertenecen a este grupo, y esto les comenté en la parte de taxonomía, pero probablemente no lo recuerdan. Son siglas que significan virus de ADN grandes de replicación nucleocitoplásmica. Eso es lo que significa. Entonces, los virus que van a ser pues, infectados, parasitados por los virófagos, son virus grandes. Me refiero a más de 200 nanómetros. Todos son de ADN cadena doble. Y la mayoría lineal, por eso les pongo un asterisco, porque también hay un par que están escritos que son singulares, pero todos son de ADN de cadena doble. Y su replicación es nuclear o citoplasmática. ¿Okay? Y estos virus grandes, los hospederos de los virófagos, tienen un muy amplio intervalo de hospederos. Infectan protistas entre comillas, porque ustedes ya saben que eso no es una clasificación taxonómica. Entonces, por ejemplo, nos han encontrado estos virus grandotes, los MSLTS, en amibas. Justo el mimivirus, el megavirus, les comenté que los habían encontrado en amibas marinas, cuando estaban haciendo estas como expediciones de pesca de ver qué encuentro, y ahí es donde los vieron. Entonces, son protistas, pero también se han descrito en esponjas, en corales, moluscos no lleva acento, no tengo idea qué pasó, moluscos, insectos y mamíferos. ¿Okay? Entonces, un muy amplio intervalo de hospederos, y lo más probable es que este intervalo sea todavía más amplio. Simplemente, si les digo que esto se encontraron en 2003, pues nos falta mucho tiempo todavía de poder decidirlos. El nombre, por analogía con bacteriófagos, su tamaño de los virófagos es pequeño. Estando con los hospederos que dijimos que son de 200 nanómetros o más, estos son de 35 a 74 nanómetros, son chiquitos. Todos son de ADN cadena doble, todos. Con un genoma que tampoco es despreciable el tamaño, de 10.000 a 42.000 bases. Entonces, estuvimos viendo, por ejemplo, a parvovirus, que es de clase 2 de Baltimore, es decir, ADN cadena sencilla, y les dije que estamos hablando más o menos de 3.000, 4.000 bases. Esto es bastante más grande que eso. Y tienen bastantes marcos de lectura abiertos. ¿Okay? Entonces, en términos de su complejidad genómica, no es despreciable para nada. Aunque tienen pocos genes, comparado con sus hospederos, que son los virus gigantes. Y eso también podríamos entenderlo simbióticamente. Si yo soy un parásito, yo requiero menos cosas mías, ¿no? Porque voy a usar lo tuyo. Entonces, esto tiene sentido. Su complejidad estructural es semejante a la de varias familias virales que hemos visto. Son microcélicos, son desnudos, no se ha escrito ninguno que sea envuelto a la fecha. Y podría parecerse su simetría, por ejemplo, a papilomaviridae, podría parecerse a poliomaviridae. O sea, son parecidos a lo que ya hemos escrito, pero son chiquitos. El primer virófago que se descubrió, ya no se le había puesto ese nombre, fue al que se le llamó Sputnik. Este es el mimivirus. Esta barra corresponde a 200 nanómetros. Entonces, todo esto es el mimivirus. Esto es el virófago de mimivirus. Entonces, si ustedes ven esto por microscopía, si ustedes ven esto por microscopía electrónica, pues a lo mejor podrían pensar inicialmente, pues es algún artefacto o algo. Pero pudieron separar este elemento con centrifuga
conjugación de estos elementos, extraer el material genético, secuenciarlo y decir, ah, caray, es otra cosa, completamente distinta a esta. Y se le puso Sputnik, pues un poco haciendo referencia al Sputnik histórico. ¿Qué saben del Sputnik? Al espacio, exacto. Había esta guerra fría de Estados Unidos, la URSS. Andaban peleando a ver quién llegaba primero y la URSS ganó. Entonces, el satélite que mandaron, el primero que estuvo en órbita fue ruso, bueno, URSS, ¿no? Ahora Rusia como tal, sino Estados Unidos de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y lo pusieron Sputnik. Y por eso fue un juego también. La primera vacuna contra el COVID que sacó Rusia, ahora sí Rusia, le llamaron Sputnik. Es también te gané. ¿No? Es un poco eso, no puedes sacar así. Pero bueno, esto mide 74 nanómetros de diámetro, ácido sálico, número de T7, y tiene 260 capsómeros hexaméricos, pero son pseudohexaméricos. ¿Se acuerdan que incluso les dejé una de sus tareas hacer la lectura de algo donde hablaban de estas formas que no son exactamente pues, como lo bonito de la simetría, la geometría y de las que hemos visto? Se parecen, pero no son exactamente. Y 12 pentámeros. Y lo interesante es que esto, bajo la cápside, porque es desnudo, pero bajo la cápside tiene una doble membrana lipídica. ¿De dónde viene? ¿Qué onda con eso? Todavía no se sabe. Entonces, en eso se parece a algunos virus que mencioné de anfibios. Les dije, estos son medio raros porque es la cápside y abajo de la cápside tiene una envoltura, no está afuera, una cosa medio rara. En eso también se parece. Y estos Sputniks replican en el viroplasma del hospedero. ¿Se acuerdan cuál era el viroplasma? Pues es esta agregación de proteínas que se puede ver incluso Con microscopía normal, ¿no? Exacto. O sea, el lugar físico donde se están juntando todas las proteínas virales dentro de la célula. En ese espacio físico del virus hospedero, ahí replican. Y al hospedero se le llama helper. Es el virus helper. Es un poco raro ese concepto, porque dudo mucho que ese virus lo vea de la misma manera, porque le está detallando este. Entonces, físicamente está en ese espacio que utiliza el virus ayudante para replicar. Entonces, esto fue publicado este año, no lo conocía, fue aceptado, recibí una de este año, aceptado en mayo y aceptado hace poquitito, entonces no viene en su temario, lo voy a subir al portal para que puedan ustedes verlo, pero pues es una revisión bastante bien hecha, no muy larga, de virófagos y algunos otros que vamos a estar viendo, diferencias y semejanzas. Y una de las cosas que rescatamos de aquí es que estos virófagos, a partir de Sputnik, primero, pues se han encontrado en una muy amplia variedad de hábitats y tiene sentido porque pues sus hospederos, sus virus hospederos están en una amplia variedad de hábitats, entonces pues sí. Y a la fecha de esta publicación ya se han descrito 40. El año pasado yo todavía manejaba que teníamos 8 descritos, entonces realmente ha cambiado muy rápido. 22 de estos 40 virófagos descritos tienen un hospedero conocido. ¿Cómo puede ser que los encuentres sin el hospedero? Pues porque están buscando muestras de distintas cosas y de repente encuentras estos elementos, pero todavía no sabes exactamente cuál es el hospedero del virus con el que están, porque puede haber muchos virus en esa muestra. Por eso es que no se sabe para 18 todavía no. Y de estos, los más estudiados son Sputnik, que fue el primero, uno que se conoce como Navirus y otro que tiene siglas OLV. Son los tres que si ustedes buscan información de virófagos van a encontrar la mayor parte de las cosas. Pero ya son 40. Tienen muy poca homología entre ellos. No podríamos decir, los virófagos tienen un origen. Este es el punto en el tiempo donde aparecen y luego divergen. Tienen bien poca homología. Se cree que su origen incluso podría ser quimético. Es decir, que agarraron genes un poco del hospedero, una de esas de la célula hospedera, el virus hospedero, y que pues se hizo ahí una cosa, una quimera. Bueno, entonces, ahora vemos satélites. Los satélites no son virófagos. Van a encontrarse ustedes algunas publicaciones, por ejemplo, en 2010, 2012, donde manejan que es lo mismo. Un virófago es un satélite, no lo es, ahora sabemos. De hecho, poca similitud entre ellos. No me refiero tanto físicamente, sino en cómo operan. Ambos requieren de un virus ayudante, eso es cierto. Los satélites, como
virófagos necesitan un virus de ayudante. Pero el virófago es un parásito que tiene un efecto negativo en el ayudante. A ver, pregunta para ustedes, ¿todos los parásitos tienen un efecto negativo? Olvídense de virología por un segundo. Solo por un segundo. ¿Los parásitos tienen siempre un efecto negativo? No. ¿En qué casos no? Pues, por ejemplo, sí te roban nutrientes, pero si no te matan, no puede ser que no sea un efecto negativo. ¿Y qué pasaría si yo argumento que ese robo de nutrientes podría tener un impacto Ahí sí, a largo plazo? ahí sería más. Ahí sería negativo. Pues por el tipo de relación que el parásito tiene un efecto negativo, ¿no? Porque si no estarías hablando de simbiosis o de... Es una simbiosis también. Bueno, sí, de Comensalismo. comercialismo, todo ese tipo de relación. Exacto. Sí, exacto. O sea, al ser parásito, pues sí, o sea, hay un efecto negativo. Pues piensen ustedes con algún compañero que hayan tenido, no sé, en primaria, secundaria, prepa, no sé, que nunca estudiaron, pero así, baquetón hasta la pared de enfrente, ¿no? Y que, pues digo, era su amigo, ¿no? Se llevaban con él, lo que sea, pero se sentaba al lado y estaba así de que casi le daba tortícolis de cómo estaba tratando de copiarles. Eso les afectaba como tal. Podrían argumentar, pues en esencia no, porque pues, si él copiaba y ponía algo de lo que yo había estudiado, pues a mí no me quita nada. Pero a lo mejor sí podríamos argumentar que uno, el estrés que les estaba dando a ustedes darse cuenta que otra vez me está copiando podría tener un impacto. Seguro generaron más cortisol, eso tuvo un costo bioenergético, que a lo mejor solo por eso viven un día menos de lo que hubieran vivido. Es un efecto negativo. O podríamos decir, qué gacho, porque él copió, salió con buena calificación, no sabía nada y tenía mejores contactos y él consiguió el trabajo y yo no. Eso ya fue un efecto negativo. Entonces, no necesariamente un efecto negativo es lo que solemos pensar como te enferma o te mata. Puede haber cosas más sutiles. Entonces, el virófago tiene un efecto negativo en el ayudante. El satélite no tiene un efecto negativo. Y aquí les recuerdo que el uso de esta frase de algo no pasa, algo no tiene ciencia, es cuestionable. Yo diría, no se ha medido un efecto negativo. Pero una de esas pasa, y no lo hemos visto. Ciencia le cuesta muchísimo trabajo decir que algo no pasa. ¿Okay? Bueno. Ahora, otra diferencia, los virófagos solo son de ADN de cadena doble, la mayoría lineal, algunos muy poquitos circular, pero todos ADN de cadena doble. Y tienen genomas más largos, 10.000, 52.000. Mientras que los satélites son de ADN de cadena sencilla y de ARN de cadena sencilla. Eso fue otra diferencia también. Claro, podrías decir, oye Karina, pero eso no tiene sentido, porque tú has estado enseñándonos de virus, 7 grupos de Baltimore difieren en su genoma y siguen siendo virus. ¿Por qué aquí no quieres decir, pues son satélites todos? Estos son de esta forma y estos son de esta forma. Y si me hicieran esa pregunta tendría que decir, tienen toda la razón. Al final, lo que nosotros definimos como un grupo o de otro, a veces es arbitrario. Cuando trata de este tipo de elementos, los cuales es muy difícil, incluso genéticamente, entender su origen, se complica muchísimo. Pero ahorita eso es lo que se maneja. No son lo mismo, y estas son las razones por las cuales son lo mismo. Hay otras en su estructura. Los virófagos son icosédricos y tienen una alta capacidad codificante, con todo y que tienen menos genes. Acuérdense que tienen marcos de lectura abiertos bastantitos. Los satélites tienen poca o nula capacidad codificante por sí mismos en su genoma. Tienen pocos genes. Los virófagos, ya dije que replican en el viroplasma del virus ayudante. Los satélites no. Los satélites se van al núcleo o se quedan en el citoplasma, pero no están como anclados a ese espacio físico en el que replica el virus. Eso sería otra diferencia. En cuanto a su transcripción, el virófago tiene el uso de la máquina de transcripción del virus hospedero, es decir, el virus hospedero tiene su propia maquinaria transcripcional, su polimerasa que permite sacar el transcrito, lo que sea que ya hemos estado viendo. El virófago usa la misma, del helper. Los satélites se enfocan en la maquinaria de la célula. Usan la maquinaria de la célula para
Ahora, los virófagos se ha visto que tienen una alta facilidad, digamos, de adquirir genes de manera horizontal, que permiten ese cambio. Y también por eso les dije que dentro de los virófagos que se han descrito no parece haber mucha homología, un origen quimérico, también por esta habilidad de estarse pasando genes. Y parecen ser muy antiguos. De hecho, ahorita, actualmente, la propuesta es que es el linaje viral más antiguo. Y fíjense que sigue usándose este concepto como que sí, son virus, solo que son virófagos. Virus que parasitan a otros virus. Y es lo más antiguo. Es decir, ellos proponen que lo primero que aparece son estos. ¿Okay? Y los virófagos también son un ejemplo de adaptación por radiación natural. No sé si han oído hablar de ese término, la adaptación por radiación natural. Es cuando pasa un evento que permite muchísima diversificación. Y entonces pum, tienes así como lo que pasa en el Cámbrico, digamos, un poco eso. Y esto da lugar incluso a nuevos elementos biológicos. ¿A qué me refiero con eso? ¿Ustedes han oído hablar de los polintones? ¿En alguna clase les hablaron de polintones? ¿Les suena la palabra? Elementos transponibles. Los elementos transponibles son transposones. Y en los genomas de los eucariotes hay muchos transposones. Y se agrupan como en familias, digamos, por su secuencia y su funcionamiento, etc. Lo importante es que son transposones, muchos de ellos autorreplicantes. Tenemos muchos pseudotransposones que pues, a lo mejor perdieron esa capacidad, es decir, no son capaces de saltar y meterse en otra parte del genoma. Ya se quedaron ahí. A lo mejor nuestros ancestros hace muchos millones de años sí tenían todavía esa capacidad, pero ya perdieron. Serían pseudotransposones. Pero los polintones, por ejemplo, son autorreplicantes, son activos todavía. Suelen no expresarse, porque pues, no sería un problema, pero durante el desarrollo embrionario sí tienen un papel importante de expresión. Entonces, aquí tenemos, esto fue publicado en 2013, que marca la relación entre virófagos, polintones, los hospederos de los virófagos, que van estos virus grandes, de ADN, etc. Y algunos otros elementos, ¿no? Sería otro de estos transposones, aquí hay un adenovirus, aquí hay un fago, otro de estos elementos. Y donde más relación vemos con base en estos distintos elementos, como la secuencia de primas helicasa, las integrasas, la polimerasa, etc., hay más relación aquí. Es decir, lo que proponen es que los virófagos fueran los primeros y dan lugar a estos virus. Y también dan lugar a estos elementos autorreplicantes que tenemos nosotros dentro de nuestro genoma. Esa es la propuesta. No quiere decir que esto sea la realidad, ¿eh? Todos estos son modelos. Habrá más o menos evidencia que sustente esto. Dándose en estos elementos, estos es donde más parecido tenemos. Por ejemplo, los polintones pues, tienen un poco parecido con fagos, un poco parecido con adenovirus. ¿Por qué me dieron adenovirus? Pues es el que más información tenía en el momento que hicieron esto, ¿no? Podríamos rehacer esto más información actual. O sea, cambiar mucho de 2013 a 2024. Entonces, eso es lo que me interesa que sepan, que hay mucha transferencia horizontal de esta información genética. Y una propuesta, que todo el mundo está de acuerdo, es que los virófagos son los primeros. Y a partir de ahí se va a diversificar. Ahora, entonces los satélites, ya vemos que no son virófagos, son moléculas pequeñas de ácidos nucleicos circulares. Eso sería de otra diferencia, los otros casi todos son lineales. Y son completamente dependientes de otro virus, que sería la viruela. Es muy probable que los virófagos también. Es decir, yo no conozco a ningún estudio que haya visto que un virófago puede replicar en una célula sin que esté ahí en el helper. Así que también sería completamente dependiente. Pero esa sería la definición, ¿no? Pequeño, ácido nucleico, circular. Por lo tanto, también son parásitos de virus. Nada más que estos no se ha visto que causen el problema. Ojo, no está medido. ¿Cómo podríamos medir la eficacia biológica de un virus? ¿En cuántas generaciones lo mides? Tampoco he visto estudios que vean, es que por estar infectado de un satélite, entonces en lugar de sacar 1.000 millones de billones a lo largo de tanto tiempo, sacó 10%. Ya, por eso sería un efecto negativo. Por eso les dije no. La mayoría de los satélites descritos, no todos, pero la mayoría
escrito asociados a virus de plantas. Yo creo que esto tiene un sesgo muy importante donde se ha puesto la atención. Se han escrito para algunos bacteriófagos, es decir, algunos satélites de bacteriófagos y algunos de virus de animales. Un ejemplo de un satélite que infecta virus de animales es el lependovirus. Y este primero se describió como un satélite de adenovirus. Que puede infectar junto con otros virus, pero esto, este es el lependovirus. Y vean, tiene una clasificación como parvovíride. O sea, tiene una clasificación de virus, está en clase 2. Es de ADN, cadena sencilla, y justo aquí queda 3.4.7. Kilobases, no, está mal par de bases porque es de una sola kilobases. Es pequeñito, 23 nanómetros. Esto es adenovirus. Esta microscopía electrónica está muy linda porque usaron también anticuerpos para marcar proteínas de la cápsula. Entonces aquí están marcando ellos las exonas de los adenovirus y aquí están marcando a los capsómeros de estos. Vean la diferencia de tamaño. Entonces todos estos serían el adenovirus y los adenovirus no tienen nada que ver. Esto es casi uno ADN cadena doble, nada que ver, el genoma no se parece nada. Pero cuando se han encontrado lependovirus es porque están coinfectando con adenovirus o con otros. Entonces, los satélites los vamos a dividir en dos tipos. Los que son de ADN, que propiamente serían los satélites o virus satélites, y los de ARN, que también son conocidos como virusoides. Y tienen una diferencia entre los dos. Los dos son moléculas circulares, pero completamente dependientes. El virus celular, este codifica para sus propias proteínas de cápsula. El genoma tiene el gen que codifica para sus cápsulas. Este no. Entonces, tienen cápsulas. Pues usan los de los virus ayudantes. Se cubren de las proteínas que genera el virus ayudante. ¿Se dieron cuenta del nivel de parasitismo en la cabeza? Entonces, por eso es que se diferencia. ¿Cómo es que si están utilizando las proteínas virales no se considera? Al final, por eso digo, yo no diría no lo tienes, sino no se ha medido. Porque al final estás tú agandallándote proteínas que el otro está haciendo. Y por pura lógica van a salir menos viriones de esa infección que lo que hubiera sido. Pero hay un sesgo porque la visión se ve más bien desde la perspectiva del daño que le ocasiona al hospedero celular. Y podría ser que ese no cambie. Pero mucho del daño es por la respuesta inmune. Entonces tenemos ahí un sesgo en el estudio. Desde mi perspectiva se tendría que medir así, viendo cuántos viriones salen y cuántos son viables. Pero no, que yo sepa no sé. Entonces, vámonos con los satélites, o los virus satélites que son de ADN. Estamos hablando de un genoma mucho más chiquito que los virófagos. 500 a 2000 nucleótidos. Pequeñitos. Y ojo, no son virus defectuosos. Cuando se encontraron al inicio, como el lependovirus, pensaron que se trataba de virus defectuosos. Pero no. ¿Por qué no? Porque su genoma es diferente. Aunque sí ha llegado a haber cierta evidencia de recombinación, ¿se acuerdan de estos mecanismos moleculares de recombinación, choice y demás? Sí puede llegar a haber un pedacito chiquito del genoma del virus ayudante que esté ahí. Pero estamos hablando de un genoma diferente. Por eso es que no son virus defectuosos. Es otra cosa. Y en realidad hay poca o nula similitud entre el satélite y el ayudante. No son lo mismo. Lo que sí es que tienen los satélites secuencias cortitas, terminales, que son idénticas al genoma del ayudante. Y además dependen de la misma polimerasa viral y de casi siempre de las mismas proteínas celulares que va a usar el ayudante. Casi siempre. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que adenovirus necesitaba que hubiera algunos factores celulares presentes para poder aplicar? Topoisomerasa, factor nuclear, de adenovirus necesita que estén esos también presentes. Aunque
pueden también, esto es relativamente reciente, pueden formar sus propias partículas de ARN interferente defectuoso. Y así son las siglas que le pueden dar RNA. Acuérdense que el RNA interferente es un mecanismo inmune innato que tiene la mayoría de las células que tiene la función de inhibir la expresión de un transcrito foráneo. El ARN interferente es bien importante para decir tú no te expresas, tú no vas a generar una proteína. Estos dependovirus, bueno, no son los dependovirus, pero se estudiaron ellos, los satélites, generan sus propias partículas de ARN interferente que podría inhibir la expresión del virus ayudante. O sea, el nivel de interacción que estamos viendo acá. Pero hasta ahorita son defectuosas. Estamos viendo como la evolución en su curso, es decir, en algunos, aquí ya no serían millones porque es muy rápida la evolución viral, en algunos cientos de años ya serán partículas de RNA interferente no defectuosas. Y entonces esto se ha visto haciendo algunas otras mutaciones, generan mutantes de sus satélites y ven qué es lo que pasa en términos de su aplicación y qué es lo que pasa con el ayudante en términos de su aplicación. Y como les decía, sí puede llegar a haber de manera experimental recombinación con los ayudantes. Entonces generan unas cosas químicas medio raras. Pero esto ocurre en vida real, pues no sabemos, porque es muy difícil de medir. Decir que son defectuosas, ¿se conoce algún análogo de esa RNA de interferencias a que se parece que está utilizando esta molécula pero le está haciendo mal? No que yo sepa, pero no implica que no se sepa. No lo sé. Ahora, no son un grupo taxonómico homogéneo. Nos haría la vida más fácil si dijéramos, genial, pues tenemos los poliomaviride, los papilomaviride, y aquí están estos, ¿no? Estos son los satélites de ADN y todos felices. No, tampoco es así. Entonces, hasta la fecha no se han clasificado formalmente como especies virales, con la excepción de dependovirus. Es el único virus satélite de ADN que ya tuvo una clasificación como una especie. A lo mejor el año entrante ya tenemos más, pero ahorita eso. No parece haber ninguna correlación taxonómica, esa es genómica, taxonómica entre los virus que tienen satélites. Es decir, adenovirus es un virus que tiene satélite, el dependovirus. Pero puede haber, dentro de esa misma familia de adenoviridae, algunos que no tienen ningún satélite. Y puede haber virus ayudantes de distinta familia que comparten el mismo satélite. Entonces es un desastre. O sea, taxonómicamente no podemos ni siquiera encontrar algo en relación. Y eso es lo que les decía. Algunos virus están asociados con más de un satélite y viceversa. Por ejemplo, es de lo encontraron asociado a adenovirus, pero ahora sabemos también que puede estar con papilomavirus. Que no tiene nada que ver adenovirus con papilomavirus más allá de que son de ADN. Y hasta donde sabemos, tuvieron múltiples apariciones a lo largo del tiempo. No es un solo evento. Es decir, es como si fuera la multicelularidad. La multicelularidad no es en un solo momento del tiempo, tenemos distintos linajes. Entonces, de manera experimental, parece y se ha propuesto esto que les digo, que podrían afectar la replicabilidad de los ayudantes. Yo argumentaría que esto es un efecto negativo. Yo argumentaría esto, ¿no? Pero todavía no cambia ese paradigma. Y en vertebrados, no en invertebrados, sino en plantas, solo en vertebrados, no parecen ocasionar una enfermedad por sí mismos. Es decir, por sí mismos no solitos, porque no infectan solitos. Pero me refiero, el cuadro de enfermedad que se ocasiona es indistinto que el cuadro de enfermedad con el puro virus. Eso es a lo que me refiero. Entonces, si tenemos una persona que tiene adenovirus, el cuadro que ya quedamos que con el adenovirus es muy leve, no puede ser respiratorio, puede ser gastroentérico, mucho chiste, pero ese cuadro agudo, digamos una semana más o menos, de los siglos que tenga, va a ser igual si es adenovirus solo o si es adenovirus y dependovirus. A eso me refiero. Es el mismo cuadro clínico. Hasta ahorita. En vertebrados. No es así en plantas ni en invertebrados.
las plantas generan complejos de enfermedad únicos. Por ejemplo, la enfermedad de la curvatura de la hoja del tomate es provocada por una infección concurrente de endovirus, cuáles son, y de este satélite, que se conoce como el satélite ADN. Cuando están juntos, se da esto. Si solo está este, también hay una presentación clínica, pero es distinta a cuando están juntos. Eso, hasta donde yo sé, nunca se ha reportado en vertebrados. Así vamos a platicar de estos degomovirus. Estamos hablando de la familia Geminiviridae. ¿Se acuerdan cuáles eran los Geminivirus? Hubo como dos cápsides muy sencillas de una simetría icosaédrica con relación 1 juntos. Dentro de esta familia hay varios géneros. Aquí están los degomovirus. Entonces es un género dentro de la familia Geminividae. Y es con esta donde hay esa asociación con satélites. No quiere decir que con nosotros no, yo creo que no se ha estudiado. Estos géneros se determinan por el arreglo de sus genomas, la secuencia como tal y qué insecto usan como vector. Los degomovirus utilizan en particular a la mosca blanca. Por eso es que hay tanto problema cuando hay o sea, que entre a un país la mosca blanca. Porque por un lado son voraces, o sea, se comen un montón de cosas sus larvas, pero por otro son el vector de muchos degomovirus. Los degomovirus pueden tener un impacto muy fuerte. Entonces, aquí tenemos representado a un degomovirus. Aquí tenemos las dos cápsides que están pegadas. En este ejemplo tenemos un genoma de clase 2, por lo tanto es ADN de cadena sencilla, que está como compartido entre los dos. O sea, sería como, pues sí, como estos, que es un problema en el desarrollo cuando eso pasa, cuando nacen dos personas que están pegadas, ¿no? Pero en algunos casos comparten el mismo corazón. A veces pasa, hagan de cuenta que es eso. Este genoma es de los dos. Pero hay otros que tienen dos genomas. Ahorita veremos eso. Y esta es la mosca blanca. Aquí está así y aquí está las larvas. Sí es un problema serio. En México tenemos mosca blanca, sí, por supuesto. ¿Cómo puede ser? Muy severo, ¿no? Las son muy prolíficos. Muy numerosas y económicamente devastadores. Por eso, entre otras cosas, es que si ustedes van de viaje a algún lugar, no sé, encuentran un viaje para celebrar que terminaron la carrera de biología y se van en grupo a Perú, vamos a pensar, caminan por Machu Picchu, fascinados, y encuentran una hoja, una planta así bellísima y dicen, si me la llevo, esta no la hay en México, se vería hermosísima en el jardín. Y se la llevan, pues están cometiendo un ilícito, es un delito federal. ¿Por qué? Porque no saben ustedes qué es lo que pueden tener, entre otras cosas, no saben lo que pueden tener plagas. Y eso lo llegan a introducir. Les conté lo que nos pasó a Fausto y a mí en Inglaterra, no les dije eso. Bueno, habiendo dicho esto, uno aprende por el error. A veces. Estábamos estudiando allí en Inglaterra y yo trabajaba, hacía trabajo de campo tanto en California como en las Galápagos. Qué bueno que se sabe, si no saben. Bueno, entonces, todavía me da un poco de pena. Entonces, bueno, iba bastante seguido a Galápagos y en uno de los viajes pasamos por un lugar donde vendían frijoles, frijol ecuatoriano. Y nosotros estábamos en Inglaterra, Fausto estaba ahí, o sea, no viajó conmigo. Y extrañamos el frijol muchísimo, muchísimo, porque en Inglaterra consigues frijoles dulces. No sé si los han probado, pero son asquerosos. Tus frijoles dulces, no. Y entonces, cada vez que veíamos frijoles, ya fuera porque veníamos acá o en otro lugar, pues comprábamos, pero comprábamos ya envasados, ya hechos, ¿no? No sé, la costilla. Y esos eran frijoles de mercado. Y podía llevar, ese era un regalo. Y entonces compré un par de bolsas, los puse en mi maleta y pues todos los astros se alinearon, de manera que el avión casi lo pierdo y entonces por ayudarme los de la aerolínea que no perdiera el vuelo, porque ya iba a estar en Inglaterra, pues no pasé por el control que normalmente hay cuando sales de Galápagos, de que no te lleven
las cosas, entonces no se dieron cuenta, pero yo de verdad no fue en mala onda, o sea, yo solo pensé, le va a encantar a Fausto comer frijoles. Entonces, pues, y llegando a Inglaterra, había habido un problema con la parte de aduanas, su sistema se había caído y nos dejaron pasar sin nada. Entonces, yo llegué al departamento donde vivíamos y le enseño y los wow, qué buena hora. Y era un tesoro, de verdad, ¿no? O sea, lo guardabas para momentos muy importantes. Así que lo pusimos en la alacena. Y pues hace frío ahí, pero en la casa pues hay calefacción, es un ambiente calientito, rico. Pasaron unas semanas y yo invité a gente de mi laboratorio a una fiesta ahí en la casa de la cena y llegó mi asesor, que él en ese momento se dedicaba a la ecología molecular, pero en su vida previa, digamos, antes de hacer eso, había sido entomólogo, pues le fascinaba todo lo que se hacía. Entonces estamos en la cocina y veo un bicho y me dice, ¿y eso? Y entonces lo agarra, típico entomólogo, y dice, esto es muy raro, este es un bicho de Sudamérica. Como contexto, ya habíamos estado viendo Fausto y yo por unos días bichitos en la cocina y decía, ¿qué onda? Pues o sea, sí limpiamos, ¿no? Pero no le di importancia. Y se lo ve y dice, esto es muy raro, pues esto es un bicho de Sudamérica, esto no lo hay aquí. Y ahí nos volteamos a ver Fausto y yo como, ay, demonios. Y yo, pues quién sabe. Total, se fueron todos y corremos de día a la cena, abrimos, estaban hasta atrás y parecía película de terror, lleno de esos bichos, y entré en pánico. Y entonces lo que hice fue agarrarlo, meterlo en la bolsa de basura, cerrar la bolsa de basura y sacarlo del departamento. Y ya, no era mi problema. Pero era un viernes en la noche, recogían la basura hasta el lunes, se quedó esa bolsa en el pasillo del colegio, pues calientito. Total, semanas después se nos vence el contrato y ya queríamos salirnos del colegio porque es un sistema colegiado, o sea, está la universidad, realmente como Harry Potter, vives en tu colegio. Y ya queríamos irnos a una casa y rentarla nosotros, entonces se acabó el contrato y nos fuimos. Y ya no, super. Y nos encontramos unos meses después, como 6 meses después, al hijo del presidente del colegio donde habíamos estado. Viendo el chavo y nos tomamos un café. Oye, ¿cómo están las cosas en Wolfson? Y dice, ¿no supiste? Tuvimos que desalojar a todo el mundo porque hubo una infestación de un insecto de Sudamérica que come libros. Así que por favor, imagínense, no se comen las cosas de Newton, ¿no? O sea, ya no pasó de ese colegio fumigar, ¿no? Pero no lo hagan. Y menos una planta viva. Menos, porque eso fue lo que pasa en el salón queda en el salón. Entonces, tenemos begomovirus del Nuevo Mundo y begomovirus del Viejo Mundo. Entonces, una diferencia en los begomovirus del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo es que en los del Nuevo Mundo no tenemos los monopartitas. ¿A qué voy con esto? Estos son los bipartitas y estos son los monopartitas. Lo que yo les dibujé en el primero, les puse en el primer ejemplo, que eran las dos cápsides juntas y que compartían genoma, son estos. Su genoma es monopartita. Los begomovirus bipartitas tienen dos genomas y no son idénticos. Se conoce como el fragmento A y el fragmento B, y pueden ver que no son idénticas las proteínas que contienen. Este tiene, por ejemplo, esta es la proteína capsomérica, este no lo tiene. Esto tiene una proteína de movimiento. ¿Se acuerdan que era la que ayuda a que el material genético pase de una célula a otra? Este no lo tiene. Mientras que el monopartita tiene aquí la proteína capsomérica, no tiene la de movimiento, pero tiene algunas otras cosas en común. Es como si tomáramos mucho de esto y lo conjuntamos. Esto solo está en el viejo mundo. En el nuevo mundo solo tenemos en el viejo mundo hay de los dos. O sea, eres begomovirus, tienes las dos cápsides y tienes un solo elemento genético compartido, eres monopartita. Tienes dos, siguen así unidos, tienes dos genomas. En el nuevo mundo solo tienes esto, no esto. Entonces, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque los del nuevo mundo no tienen ninguna asociación con satélites. Los satélites solo están
los vegomovirus monopartíticos. Entonces, en este continente no tenemos todavía satélites que infecten al mismo tiempo que vegomovirus en las plantas. Por mayor razón, se tiene que tener mucho cuidado con la importación de plantas, de semillas incluso. Este es un ejemplo de una de estas enfermedades dada por un vegomovirus. La enfermedad de encurriamiento y amarilleo de las hojas de tomate es el virus Cerdeña, porque lo encontramos en Cerdeña nada más. Digo, la foto no es muy buena, pero tenemos esta patológica y tenemos ese encurriamiento de las hojas. Entonces, estos están asociados a estos. Y este satélite puede ser alfa o puede ser beta. Hay dos tipos de satélite. Entonces, va a haber vegomovirus monopartitas que tienen a este o que tienen a este. Lo más común es que tengan el beta. Pero en el nuevo mundo no lo tenemos. Al día de hoy no lo tenemos. Y fíjense que el genoma es completamente distinto. A partir de los mismos genes. Entonces, solamente aquí está esa posibilidad de que existan esos satélites que están asociados a los monopartitas. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Las relaciones evolutivas entre los vegomovirus, entre los satélites, es esto: que el ancestro fue monopartita. El primer vegomovirus que sale propone que era monopartita, que era el elemento ADN. Y que aquí se da por una duplicación de componentes del genoma o una captura del genoma, no se sabe, que era el bipartita, que tiene el ADN A y el B. Esto es el virus nada más. Y este lo tenemos en el viejo mundo y en el nuevo mundo también. En un poquito de su genoma. Este continuó y por eso en ese continente todavía lo encontramos. Y en algún momento capturó a otro elemento genómico. Y entonces tenemos en el viejo continente este complejo de enfermedad que es por el ADN, que es el que tiene este, más estos. El más común es el satélite que tiene ADN. También hay alfa, pero entonces eso es lo que está propuesto. Y eso implicaría que tuvo que ser después de la separación de Gondwana. Es decir, que no, esta cosa aparece. No es más viejo que 130 millones de años. No, eso es lo que implicaría, porque si no, no habría razón para que existiera nuestro continente. Tuvo que ser después. ¿Okay? ¿Cómo es que hay en el Nuevo Mundo este? Pues porque en algún momento se llevaron cosechas y demás de un lugar a otro, pero afortunadamente este no se va. A la fecha. ¿Sería fácil que llegara? Yo lo veo facilísimo, facilísimo. ¿Qué escenario tendríamos que tener? Pues algún vector, que venga la larva de un vector, que lo traiga, que traigan ambos virus en un barco, por ejemplo, asociado a algo que traiga que no haya sido esterilizado adecuadamente. Sí, lo veo fácil, relativamente fácil esto. Trata de tener mucho cuidado en la importación en los distintos países pues, para evitar este tipo de cosas, porque sí es devastador. Entonces, en India, por ejemplo, este de Asia en general, sí genera complejos de enfermedad que son tremendos para la agricultura. Y si consideramos que es una zona del mundo muy pobre, donde mucho de la economía se basa en esa producción, ¿no? de granos, de algodón, por ejemplo, pues es tremendo para la economía de esos países. Afecta en particular a plantas dicotiledóneas. Hay 37 géneros de plantas, entre 17 familias de plantas que han sido reportadas como afectadas por este complejo de enfermedad. Los satélites y los vegomovirus. Podemos ver algunos ejemplos de cómo se ve. Entonces, ¿esto cómo describirían esto? Más en lo que vimos en moteado y esclerótico, ¿no? Todas estas hojas aquí, por ejemplo. Aquí se ven incluso las venas escleradas. Aquí tenemos estos curveados. Todo esto afecta sobre todo a la planta de algodón. Entonces afecta al norte de África, donde producen mucho algodón. Aquí está, y
en el noroeste de India, zonas tremendamente pobres. El norte de África está pobre, Egipto no lo es, pero Pakistán, por ejemplo, y el noroeste de India es súper pobre. Entonces, que les infecte esas son las siglas de este complejo de enfermedad, ¿no? Que les infecta de esa manera es tremendo. ¿Qué causa este complejo único? Que es cuando tienes al virus, monopartilla, y al satélite. En acción, la hoja es de menor tamaño, cosa que les pega muchísimo, obviamente, las venas se vuelven oscuras. Aquí lo vemos. Estas venas son oscuras, no son cloróticas. Eso es típico de esto que está en YouTube. ¿Es exclusivo del ADN beta o también de la? No te quiero decir que sí, más bien casi no ha sido estudiado el alfa porque casi siempre encuentran un beta. Yo creo que se tendrían que hacer más estudios con el alfa, pero bueno, sea como sea, pues la selección natural está a favor del beta, que es el que más están encontrando. Y tienen estos satélites una característica bien interesante. Todo lo que hacen, lo hacen con base en silenciamiento de ARN, es decir, ARN interferente. Controlan la expresión genética de la planta. Las plantas tienen muchísimos ARNs interferentes, es parte de su mecanismo de respuesta. Pues estos controlan los mecanismos de expresión genética de la planta. Con eso afectan el desarrollo de la planta, la estabilidad genómica de la planta, sus respuestas a estrés y deja de poderse defender contra elementos transponibles y contra virus. O sea que podríamos argumentar que es casi como si fuera el equivalente clínico del SIDA en la planta, porque no se está pudiendo defender. Entonces, esa presión de selección que hacen los virus, que ha llevado a la aparición de respuestas de defensa, pues se está perdiendo por ellos, ¿no? Ha habido mucha necesidad en las plantas de tener supresores virales, pero estos complejos, cuando están presentes en beta, este satélite beta, pues todo esto lo lleva a. Cuando pensamos nosotros en bioterrorismo, debemos pensar en el uso de agentes biológicos, bacterias o virus casi siempre, que pues, nos permiten causar muerte o pánico, ni siquiera tiene que ser muerte, un pánico que crees tú al inocularlo en una sociedad, pues con eso puedes lograr tu propósito. Casi siempre lo que buscas hacer es pegarle a esa sociedad, a esa población, a ese país, en su economía, que haya muchísimas personas lastimadas, afectadas, etc. Piensan cómo es el terrorismo. Pero pocos piensan en un bioterrorismo que se enfoque en atacar a tus cultivos. Eso es un elemento, yo creo, potencial para hacer ese tipo de cosas. Afortunadamente, este elemento de satélite necesita al monopartita. Si no está el monopartita, no puede hacer nada. Hasta ahorita no hay nada. Cuando está este satélite generando ese complejo de enfermedad, hay 5 o 4 supresores de ARN interferente que son los que hacen todo. Los 4 más estudiados son estos. Ya se han estudiado, se unen a ARNs cortos de la planta, ARNs interferentes, los secuestran y ya no pueden llevar a cabo su trabajo. El mecanismo de patogenicidad es eso, inhibiendo el control de la expresión génica por parte de ARN interferente. Y le dan a todo. No se tienen que memorizar estos, no que sepan, sino caracterizados, que se conozcan. En plantas ese sería el más importante. No dudo que haya otros y no se hayan estudiado. En plantas de interés comercial, pegomovirus y satélite, es lo que más se estudia. Pero hay otros en invertebrados. Por ejemplo, el síndrome de parálisis crónica de las abejas es causado por un satélite en asociación con un virus. Acuérdense, solitos no pueden. Y ese es un problema enorme. ¿Cuál es el problema de que se enfermen las colonias de abejas? El problema para la abeja, obviamente. Claro, disminuye la polinización de manera muy importante. Entonces, la presencia de ese satélite tuvo como consecuencia que una infección viral que era bastante leve ya no se paraliza a la colonia. O, por ejemplo, quizás lo han oído, el síndrome de la mancha blanca del camarón. Se escucha mucho en las noticias porque en México hay. Parte de la economía mexicana depende de la cultivo o la pesca del camarón. Tan es importante que estamos así de que nos embarque Estados Unidos.
ustedes supieron que hace unas décadas se embargó la pesca del atún en México para Estados Unidos. México era el mejor del mundo en pesca de atún. La flota atunera más importante del mundo y mucha de la economía mexicana dependía de eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a Estados Unidos no le gustó. Como ellos también pescan atún, pero los mares de México eran muy ricos, son muy ricos para el atún. Entonces, pues nos demandan y nos embargan. ¿Qué más da que digan, no, bueno, pues Estados Unidos te embarga, pero lo puedes vender a otros países? ¿Por qué importa que Estados Unidos te haya hecho eso? ¿Por qué es preocupante que Estados Unidos embargue a un país? ¿Ok? Y eso implica que no pueden hacer. Pues lo que es América, pues según yo hay varias formas de diseñar de conversión que Estados Unidos puede crear. Y luego pues también hay Claro, eso es lo que hacen. Porque si tú dices, bueno, pues no me comprará Estados Unidos, pero le vendo a todos estos otros países, no lo puedes, porque Estados Unidos les dice, yo embargué a México. Si tú les compras, yo no te dos puntos y ahí pongan lo que quieran. Entonces nos pegó horrible, 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 horrible. Y entonces, por eso México tuvo que hacer esto de incluir observadores internacionales en la pesca del atún. No sé si ustedes saben eso, pero cada vez que sale una flota atunera en nuestro país, porque ya están pescando de nuevo, tienen observadores internacionales, cuyo trabajo, muy bien remunerado, de hecho eso es una opción para biólogos también, es ver en las redes que no haya delfines. Cuando las hay, se echan un clavado y sacan manualmente. El esfuerzo que eso implica, eso pasa porque si no, no deja a Estados Unidos que México pesque. Lo que es irónico es que la flota de Estados Unidos no hace eso. Mata un montón de delfines. Ahorita México es el que menos delfines y tortugas en lo del atún, Entonces, bueno, fue un problema económico y estamos así de que nos embarguen ahora con lo del camarón. ¿Cuál es un problema? Porque también mucho de la economía de ciertos estados depende de eso. Pero bueno, la mancha blanca, el camarón, se sabe ahora que son un virus y un satélite. O sea, algo parecido a lo que vimos de las plantas, sí pasa en invertebrados. Ahora, en invertebrados les digo que hay muy poquitos descritos. Todos se centran en este pendovirus, que ya les dije que es familia Parvoviride, pequeño, muy pequeñito en tamaño, pequeño aroma. Y son satélites de adenovirus, los saludos fue el primero que encontraron, pero también de papillomavirus y también de presvirus. Es muy interesante porque estos son tres familias distintas. ¿Qué tienen en común estas tres? Que no saben, digamos, tres familias. ¿Qué tienen en común estas tres familias diferentes? Todos ellos son clases, ¿verdad? Interesante que parece que solo puede asociarse con virus de ADN encarnador, pero tienen mecanismos completamente distintos de replicación. Aquí tenemos su genoma, también lo van a ver en la literatura como virus adeno-asociado. Al inicio decían, es un virus de lo que es pequeño, y bueno, sí es un virus, pero tiene estas otras características que lo obligan a replicar en contacto con otros. Nos habían asociado porque nos había escrito primero con el adenovirus. Y tiene mucho parecido con cuál virus. ¿Se acuerdan? Recuerda esta imagen. Aquí. ¿A qué familia pertenece? Muy parecido a parvovirus. Cuando les dije traigan un kit, ¿se acuerdan? Vimos la aplicación pasado tarde. Muy parecido su genoma a parvovirus, por eso está dentro de esa familia. Y tiene esto, que son marcos de lectura que codifican para proteínas no estructurales, y estos se codifican para proteínas estructurales. Muy sencillo. Aquí tiene la terminación 3', y cuando transcribe genera todos estos transcritos que ya están listos para
que no genera una respuesta inmune adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se da una respuesta inmune en nosotros buena contra el adenovirus? Al uso que el cuerpo no es. Es muy chiquito, exacto. Muy chiquito. Entonces, no somos muy buenos para verlo a nivel antigénico. Tampoco nos causa nada, entonces tampoco habría una activación del sistema inmunitario. Ese solo se activa cuando hay un daño. Entonces, eso hizo que muchos científicos dijeran, ¡ah, genial! ¿Por qué? Porque es bueno, desde la perspectiva biomédica, que esto no genera una respuesta inmune. ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer? Usar como un vector. Claro, por supuesto. Pero cuando tú usas un vector, tu problema es que puedes acabar teniendo una respuesta contra el vector. Entonces, en aplicaciones futuras, pues ya no te sirve. Es demasiado pequeño para que inicie una respuesta correcta. Y por eso se ha propuesto su uso justo como vector para la terapia génica, es decir, para poder transportar genes hacia células. Su único problema es que es muy chiquito, su genoma. Quedamos que su genoma era de 4700 bases. Por lo tanto, no puedes meter un gen muy grande. Tienes que meter información. Esa es su única limitante. Por otro lado, siempre se inserta en el mismo sitio. Acuérdense que los paralovírides, o sea, ADN de clase de. O sea, Baltimore clase 2, ADN de cadena sencilla, era una sola, ¿no? O sea, ADN, cadena sencilla, y podía ser 5', 3' o 3', 5', no importa. Digamos que había algo que tenía que pasar, si no lo pueden hacer copias. ¿Qué tenía que pasar una vez que entraran? Y todos entran al núcleo. Todos los de clase de Baltimore 2 entran al núcleo. Todos. ¿Qué pasaba una vez que entraban al núcleo? Claro, tiene que generarse. Y eso lo hace nuestra polimerasa de DNA. Ve ADN de cadena sencilla y dice, esto está mal, y lo llena. Entonces, estos virus de clase Baltimore 2, el virus está en esta clase, esto pasa en el núcleo, quiere decir, entra al núcleo, se vuelve ADN de cadena doble y se integra. Y siempre se integra en el mismo lugar. En el cromosoma 19 de los humanos, siempre en el mismo lugar. ¿Y eso es bueno o malo? Pues bueno, porque hay menos riesgo de que altere la función del gen que inicia cáncer. Si está integrándose quién sabe dónde, adenovirus, eso puede hacer, pero este no, este siempre en el mismo lugar. Pero, aparte es que no puedes meter demasiada información genética porque es muy chiquito. ¿Dudas aquí? Entonces ahorita cubrimos lo general de los satélites de ADN. Ahora vamos con los virusoides. Habíamos dicho que hay de dos, ¿no? Estos codifican para sus propias proteínas capsomáticas. Estos no, y estos son de ARN. Estos son los gandallas que usan la proteína capsomática de los virus ayudantes. ¿Sí? Entonces, los virusoides no codifican para sus proteínas de cápside, igual necesitan un ayudante, y son todavía más chiquitos. Estamos hablando de 350 a 1500 nucleótidos. Pero dentro de esos va a haber distintos tipos de virusoides. Dentro de esto que es chiquito están los grandes, los chiquitos grandes, que son 800 a 1500. Tienen un marco de lectura y codifican para una proteína no estructural y se acabó. Están estos, que son los que siguen en tamaño, menos de 700, son lineales y no codifican para ninguna proteína. ¿Qué es eso? No codifican para ninguna proteína. Y luego están estos, que son los más chiquitos, y ni siquiera tienen un marco de lectura. Solo es una secuencia. ¿Cómo ven eso? Claro, se van a cubrir con las proteínas del otro, porque sin proteínas te va a costar mucho trabajo un ambiente celular en las células. ¿Pero qué eres? Información genética que busca ser copiada. Ni siquiera eres información genética que codifique para algo. Solo eres bases. Es una
se encuentran estos pues cuando empieza a haber mucho más de secuenciación masiva. Todas las técnicas ómicas, la genómica, por ejemplo, la transcriptómica, pues nos permiten poder hacer una caracterización de secuencias que están en una muestra dada. Y entonces empiezan a aparecer estos que dices, ah, caray, eso no se parece en nada a una secuencia celular, ni a una secuencia viral. ¿Qué es esto? Y empiezas a ver que esas secuencias solo están presentes cuando está presente cierto virus. Analizas y no codifican para ninguna proteína estructural o de plano para ninguna proteína. ¿Okay? Y hasta ahí es lo que puedo decirles de virusoides, no hay mucho más descrito de ellos. Recapitulando, vimos virófagos, vimos satélites, difieren en términos de dónde van a replicar, también en términos de si codifican o no para proteínas, qué tanta capacidad de codificación tienen, si de manera evidente afecta negativamente al virus hospedero o no, y que los satélites en vertebrados no parecen ocasionar enfermedades distintas a la del virus ayudante, no es igual en plantas y en vertebrados. Salimos de estos satélites virófagos. Estos siguen siendo satélites, nada más el nombre se les da así para estos. Vamos con otra cosa. Viroides. Por favor, eviten confundir virusoide con viroides. Son dos cosas distintas. Los viroides no son satélites. ¿Y desde cuándo se vieron, aunque fuera de manera indirecta y sin saber qué estaban viendo? Desde 1923. En 1923 ni siquiera había microscopía electrónica y no tenía ni idea cómo era la estructura del ADN y del ARN. Entonces, ¿cómo? Pues porque es de manera indirecta. Lo que vieron y describieron fue una enfermedad. Entonces, esta es la publicación en la revista de investigación de agricultura del 23, dice transmisión, variación y control de ciertas enfermedades degenerativas en las papas irlandesas. Y ven ustedes estas formas que le llaman estendo, así como y la planta también afectada. Pues eso tú lo puedes describir, aunque no sepas qué es lo que lo está causando. Ahora saben que lo que lo causa es un viroide. ¿Y qué es un viroide? Es el agente infeccioso de menor complejidad genética y estructural que se ha descrito a la fecha. El agente infeccioso de menor complejidad genética y estructural. Y es una forma extrema de parasitismo. O sea, la verdad, es así como lo llevas a su máxima expresión. Porque los satélites al menos tienen proteínas. Quizás no codifican para la proteína que los cubre, pero las usan. Estos no. Esto es nada más un círculo de ARN de una sola cadena. Ya acabó. Eso es un viroide. Un círculo de ARN. Chiquito. De 246 a 400 nucleótidos. ¿Cómo? ¿No tiene proteínas? No. Ni una sola. Y tiene replicación autónoma. Dentro de la célula, no hemos visto que lo haga afuera, pero tiene los elementos que requiere para poder llevar a cabo su replicación. ¿Les suena esto algo? ARN de una sola cadena circular, cortito, replicación autónoma. ¿Les hace pensar en algo que en alguna materia les haya dicho? Sí, aunque el plásmido sí es parecido, aunque un plásmido es de ARN, casi siempre de doble cadena. ¿Hay alguna otra cosa que evolución, si les da la banda, o quizás la materia narco. El mundo del ARN. Justo eso se propuso, ¿no? Para que ese mundo existiera, tendría que haber ARN cortito, autorreplicante. Y entonces se volvió como un ejercicio académico de bueno, sí, pero eso no se ha descrito. Eso no existe. Ay, pues sí existe. No tiene cápside, no tiene demoscopia, es solo una molécula, no codifican para ninguna proteína y lo más interesante, la célula cree que son ADN. Es un mimetizaje molecular. Cuando están dentro de la célula lo trata como si fuera ADN.
¿Cómo? Pues por ejemplo, la RNA polimerasa lo replica en el núcleo. Acá que nosotros tenemos la RNA pol 2, que lo que hace es copio ADN y lo vuelvo a ARN. Si no tuviéramos eso, no podríamos hacer la transcripción. Bueno, pues esa es la que lo replica. Pero la RNA polimerasa no lee ARN. Pues cuando están esos ahí sí. Por eso es que finalizan el ADN. Y su presencia interfiere con la regulación genética de la célula. Se vuelve un poco loca. Quizás por eso mismo, el hecho de que la polimerasa nos lea a ellos, que son de RNA. Son súper importantes los viroides para plantas comerciales, probablemente para plantas en general, pero se estudian las comerciales pues, por la parte económica. Muy importante desde la perspectiva negativa. Desde la perspectiva negativa, que causan un impacto negativo. Y aunque no son virus, el ICTB pues no sabe todo. Porque si no, ¿quién les haría caso? O sea, a menos de que alguien proponga la disciplina de la viroidología, pues, o sea, quedan como huérfanos. Incluso se les dieron nombres como si fueran virus. Hay dos familias, Ospiviroide, viroide y Asviroide. No es viride, es viroide. Y entre estas, o sea, dentro de la familia, dentro de cada una de las familias, pues agrupan especies y variantes que tienen un 90% de identidad entre ellas. O sea, se parecen muchísimo a las especies que están aquí adentro y se parecen muchísimo a las especies que están acá adentro. No entre estas dos familias diferentes. Y entonces, dentro de estas dos familias se han descrito a la fecha 30 especies de viroides. Ya se han asignado 8 géneros. Todas en plantas. Y la mayor parte de su transmisión se da por propagación vegetativa. ¿Cuál era esa propagación vegetativa? ¿Qué es? Por semillas, partes, fragmentos. Exacto. Es una mejor forma de transmitirse. Lo cual implica pues, que están dentro de las células, que están viables en esas células. Entonces tú transplantas y pues ahí sí, ¿de acuerdo? No por vectores. Tomo la idea de abajo. Y aquí está cómo es físicamente el cosmiviroide y aquí está el absimiviroide. Esto es una sola molécula de ARN, pero tiene estructuras secundarias y terciarias. ¿Qué le da? ¿Cuál es la ventaja de que tengas todas estas como loops y demás? Los gires, ¿no? No, los gires es una secuencia lineal. Tienes de repente una cosita nada más, pero aquí es prácticamente todo. Toda tu secuencia tiene todas estas complejidades secundarias y terciarias. Claro, protección al ambiente, porque esos no tienen proteína. Nosotros lo sabemos instintivamente. Si alguien llega a nosotros con un bat y no puedes hacer mucho, te haces bolita, ¿no? Te haces bolita y ofreces lo menos que puedes de tu superficie a ese bat que te va a golpear. En este caso son enzimas, RNAsas, por ejemplo. Te haces chiquito. Eso es lo que logran con esas estructuras secundarias y terciarias, porque recuerden, no tienen proteínas. Aquí tenemos al cosmiviroide y esta región central, CCR, es una región de reconocimiento central que está ausente en esta familia. Entonces, todos los que están dentro de esta familia de viroides tienen esto en común. Lo demás cambia. Para su viroide no está esto. Lo que tienen es esto, estas secuencias que se ciñen de lo que se conoce como cabeza de martillo, que no está presente en la otra. Es que voy con esto. Tiene características genéticas diferentes a ambas familias. Esta tiene una región central, que esta cabeza, y esta tiene las secuencias que se ciñen en forma de cabeza de martillo, que la otra no tiene. Diferencias genéticas. Entonces hemos quedado que los viroides tienen replicación autónoma. ¿Por qué? Porque la RNA glucosinasa 2 los copia. No tienen necesidad de tener su propia polimerasa. Siempre que estuvimos hablando de virus, de ARN, dijimos estos tienen que tener su polimerasa. Ya sea que
son ellos de 5' a 3', y entonces, con que entren, ya van a poder generar esa enzima o tenerla empaquetada, ¿se acuerdan de eso? Porque si no, no van a poder hacer nada. Todas las células en el planeta se encargan de poder leer ADN y copiarlo a ADN o copiarlo a ARN, pero no podemos leer ARN nada más para copiarlo. Para copiarlo a una proteína sí, pero para copiarlo no. Pues ellos son de replicación autónoma porque usan esa polimerasa celular, no es suya, y esta es la que nos copia. Y eso también se ha visto por acción mecánica, es decir, si ustedes mecánicamente hacen una lesión en la planta, le ponen ahí estos viroides, esto pasa también. Es decir, no solamente es cuando hay esta transferencia a nivel global. Entonces, en términos de su replicación, los integrantes de los fosfoviroides replican en el núcleo, pero los absumviroides replican dentro del cloroplasto. Eso nunca lo hemos visto. Nunca hemos visto un virus que replica en un cloroplasto. Pues estos que no son virus replican dentro de los cloroplastos. ¿Cómo dentro de los cloroplastos? Pues recuerden que en su momento fueron bacterias, tienen su propio genoma, codifican para proteínas, etc. Y eso pues, lo utilizan. Entonces, es otra diferencia. Entonces, utilizan o sea, no tienen una RNA polimerasa, sino las plantas no tienen esto. Entonces, cuando dijeron cómo le hacen para replicar. ¿Cómo se da? Pues se da porque la DNA polimerasa 2, o la RNA polimerasa 2 que lee DNA y genera RNA, es forzada a aceptarlos como si fueran ADN. Pero no se conoce bien el mecanismo. Y entonces la RNA polimerasa celular, además de copiarlo, también inicia la transcripción. Pero no se han descrito ningunos promotores. Entonces no se sabe cómo sabe dónde iniciar la transcripción. Porque siempre hay promotores. Hemos visto eso hasta en virus. Pueden usar el promotor celular, pero siempre hay un promotor como parte de la secuencia, ¿no? Si yo estoy integrado con VIH, por ejemplo, pues yo uso un promotor celular. Pero aquí no. Entonces no se sabe, de verdad es un misterio. El intervalo de hospederos puede ser muy amplio o puede ser muy estrecho para cada uno de los viroides. Y lo que se ha visto es que es o por propagación vegetativa o transmisión mecánica, como tal, o sea, unas tijeras. La propagación vegetativa yo recordaría que también es una transmisión mecánica, estás quitando un pedazo de algo, pero también por tijeras o herramientas, pero no por invertebrados. Y eso es interesante porque implicaría que si el invertebrado mastica células de la planta y hay viroides, son destruidos en el invertebrado. ¿Okay? Eso es lo que implicaría. Aquí tenemos la familia postiviroide, aquí está la absumviroide, distintos géneros que se han ya descrito y las especies. Entonces, por ejemplo, que es el que ocasiona ese problema de la papa irlandesa, solamente afecta a la papa. Eso sería un intervalo hospedero, perdón, amplio al revés. ¿Dónde está H? Este del lúpulo. Este tiene un intervalo amplio y este solamente afecta a la papa. Este afecta a muchas plantas, pero el interés económico es que es el lúpulo. ¿Qué es el lúpulo? Es esencial para poder producir cerveza y afecta a esa planta. No la deja crecer. ¿Se imaginan el impacto comercial de eso? De verdad, mucho. Luego está el cadán de los cocos. Ese es el nombre de la enfermedad que causa. Pero hay que afectan manzanas, que afectan cítricos, peras, uvas, lo que ustedes quieran, hasta el aguacate. O sea, sí hay muchos complejos de enfermedades y no son virales, es otra cosa. Aquí tenemos de las papas que ya se han hecho en crisantemo. Así se ve una manzana normal y aquí una manzana. Y yo estoy segura que he visto cosas así en el súper. Estoy segura. Vean cómo puede afectar el crecimiento. El aguacate, el cadán, el lúpulo. Entonces sí hay mucho interés comercial. El cadán afecta a la planta. El problema es que tarda un montón de tiempo en que te des cuenta que tienes un problema. Por sí tardan en crecer estas palmeras y al principio, 2-4 años después, pues verías solo los puntos cloróticos que parecería como si estuviera mojada la hoja. Y el fruto empieza a estar pequeñito con escarificaciones. Entonces muchas personas piensan, pues un parásito en el suelo, algo, pero no existe esto.
Después de 2 años, coincide un poco esto con eso, 2 años después de esto, empiezan ya a tener múltiples manchas y toda la corona empieza a estar colorida. 5 años después, pues ya empieza todo el proceso de secan las hojas, tienes cada vez menos y muere. ¿Se acuerdan que les dije que con virus de plantas casi nunca hay muerte? Casi nunca. Aquí sí. Es una cosa distinta. Entonces, ¿cómo es? Pues logra entrar al floema, de ahí se puede mover hacia distintas partes, y como solo es ARN y súper chiquito, no tiene problema alguno en moverse entre los plasmodios. Pues, ¿qué problema va a tener? Ni siquiera necesita proteínas de movimiento ni nada. Absolutamente nada. Es casi como cómo lo paras. Entonces, puede fácilmente entrar al núcleo, entrar al cloroplasto, según si es una familia o la otra, se mueve de célula a célula y a través del floema puede viajar largas distancias en la planta. ¿Cómo se da el proceso de patogenia? Pues igual que los virusoides, interfieren en la regulación química celular, pero también quitan los intrones. ¿Cuál es el problema de que haya una eliminación de intrones cuando la planta no está lista para eliminar intrones? Ya veré. Entonces, eso es muy problemático para y también silencia el ARN celular. Entonces, la planta no puede echar a andar sus respuestas antivirales o antiinvasores. Por otro lado, la célula trata, todavía tiene algunas moléculas, unas proteínas ya producidas, pero patogénesis y las induce. Y acuérdense que mucho de lo que vemos en patología es la respuesta celular. Entonces, al inicio, esas manchitas y demás, es por la planta que está tratando, pero la planta no puede porque están siendo silenciadas sus propias producciones de proteínas. Entonces, realmente es, desde mi perspectiva, el control absoluto del genoma de la planta. O sea, ya no puede hacer nada. Y puede ser muy dramático. También se ha dicho que con virus de plantas pueden ser cambios bien sutiles. Y por eso a veces es difícil darnos cuenta, ¿no? De que si es un virus, si no, etc. Vean aquí, es un control. Estos están infectados con virus. Este está infectado con un virus. Al mismo tiempo. Es muy dramático lo que puede funcionar. Por otro lado, pueden replicar, acumularse y ocasionar daño incluso a temperaturas elevadas. O sea, 30 a 32 grados centígrados en el suelo es alto. Y normalmente eso controlaría infecciones virales. Pero viroides no. ¿Cómo puede ser que no? Si es ARN y nos han dicho toda la vida que el ARN es súper lábil. Sí, pero con esas estructuras secundarias y terciarias no. Muchísimo. Incluso resiste grandes intensidades de luz. O sea, la radiación UV no lo afecta igual. Por eso les dije que era una forma extrema de parasitismo. Y el agente infeccioso de menor complejidad genómica y estructural que existe. Más que los priones, pues claro, un prion es más complejo. Una proteína es más compleja que un ácido nucleico, por supuesto. Esto es nada. Entonces, hay quien dice, uy, pues estas son sobras del mundo del ARN. ¿Puedo yo asegurarles que lo es? No. No, por supuesto que no. Podríamos tener otra visión, ahorita se las diré. Pero hay quienes dicen eso. Este es el tipo más primitivo de genoma de ARN que existe. ¿Es un parásito? O sea, ¿se está robando algo? Pues no, robando no. Con nosotros sí podemos decir, pues es que hasta le estás robando proteínas capsoméricas al virus, oye, no inventes. ¿No? Pero estás haciendo una subversión del funcionamiento celular. Entonces, desde esa perspectiva, pues eres dañino. Pues sí eres dañino. Ahora, es cierto que hay muchísima variación en las secuencias, entonces empieza a ser un poco arbitrario clasificarlos como viroides porque llega un punto en el que puedes encontrar una secuencia que no sabes qué es. No tienes idea qué es y dices, ah, viroide. Pero pues no tiene nada parecido a nada, a ninguna otra cosa. Ahorita te diré qué pienso de eso. Enfocándome en esto se publicó en la revista Penas en 1989, justo cuando se descubre, dicen, uy, hay ARN circulares, estamos encontrando, son reliquias de una evolución precelular. Y aquí tenemos, de una publicación de unos años después, también en Penas, un análisis
análisis filogenético de los viroides que hasta este momento se habían encontrado. Aquí está el de Kadam, que los ojos. Y aquí tenemos virus de satélites de plantas. Entonces no vemos pues mucha relación, ¿no? Son clados muy distintos. Pero aparece este en escena. El virus de la hepatitis D. Les dije, hay hepatitis A, B, C, D, E, F y G. Hasta ahorita hemos visto A, B y C. Pues aparece aquí el D. Y primero pensaron que era un virus, pero no es un virus. Este es un virión, al menos lo virión por falta de otra palabra. Y esto es ARN. Pero está cubierto de las proteínas de hepatitis B, que él no las codifica. En ese sentido, podríamos decir, pues es como un virusoide, ¿no? ARN, que no codifica para proteínas de cápside, y se está cubriendo con las proteínas del virus ayudante. Pero, en su genoma, su genoma tiene un sitio que es muy parecido a los viroides, a la forma que ellos tienen, esas estructuras secundarias y terciarias, a elementos, secuencias que son parecidas al CCR que les había dicho de esa otra familia, los viroideae. Pero tiene también una región que codifica para proteínas, entonces es como una cosa intermedia entre uno y otro. En esencia es ARN que está encapsulado en una cápside de hepatitis B. Tiene que ser una infección simultánea, o sea, sí necesita eso y eso lo diferencia de los viroides, porque los viroides no necesitan a un virus, ¿no? Entonces, ellos solitos, este no, este requiere una infección simultánea. Pero aquí se pone interesantísimo. La secuencia del genoma de esta cosa, a lo que más se parece es a un transcrito hepático humano. Vuelvo a decirlo. El genoma de hepatitis B es muy parecido a un ARN mensajero hepático humano. Piensa en esto. ¿Qué es eso? ¿Les ocurre alguna propuesta de escenario que llevó a su existencia? Pues una especie de viroide que tomó un RN que para una enfermedad o algo así, y se volvió como parte del mismo. Y pues esa cadena de codificante de proteínas no es capaz de robar la cápside en algún proceso infeccioso en el que está descontrolado y simultáneo. Eso es un escenario y otro es muy parecido. Imagínense un hígado que fue infectado por hepatitis B. Y ya quedamos que en la mayoría de los casos va a ser autolimitante, te da una infección de un par de meses en que lo notes y luego ya está. Y solo un porcentaje muy pequeño de la gente se queda. Pero a veces puede ser severo, ¿no? A veces puede haber una parte importante de las células que están afectadas. Entonces, si nosotros hacemos aquí un close-up, tenemos aquí células hepáticas que están estresadísimas. Y ese estrés, todas las cascadas de señalización que se dan porque estás muy estresado, porque está replicando dentro de ti un virus, ¿no? La hepatitis B, lleva a que algunos transcritos hepáticos abandonen el lugar. Ya estuvo, ¿no? ¿Saben qué? Mi casa se está destruyendo. Ahí se ven y se cubre con las proteínas del virus de hepatitis B. Tomas. Es más, sales como un exosoma. La hepatitis B es envuelto. Entonces aquí tengo membrana celular que expresa proteínas y ARN hepático. Y si eso fuera así, está impactante lo que implica. Porque es de nuevo, un poco como lo que les comentaba del cáncer, la evolución está como en sentido contrario. Ahí se ven. ¿Y cuál es la unidad selectiva entonces? Un transcrito puede ser la unidad selectiva. Al fin y al
claro que yo quiero ser copiado, ¿no? Yo quiero ser copiado, yo soy un transcrito, me sacaste del núcleo. Pero eso se está yendo todo al diablo. Y luego tengo un problema porque no puedo ser copiado de manera autónoma. Y entonces es muy probable que esto se genere en situaciones de mucho estrés. Es un escenario, no les digo que esto haya sido, solo llama mucho la atención esa complementariedad. Claro, el escenario que dices tú también es completamente válido, no contrapone uno con el otro, nada más tienes ahí el elemento previo de había una infección con un viroide. La pregunta es por qué no se han descrito viroides que no tengan esa parte de hepatitis B en el programa. Solo se han descrito eso. Pero si fuera así, implicaría que cuando hay mucho estrés celular se pueden generar viroides. Eso implicaría. Y nos pone en un lugar completamente distinto para pensar en lo que es la enfermedad. Porque ya no es un agente externo, es el tuyo. ¿Sí lo ven? Es una locura. Entonces, hepatitis B, que van a seguirlo viendo, muchas publicaciones como virus de hepatitis B, pero no es un virus. Es una cosa que está como un eslabón perdido entre virusoides y viroides. Y cuando está presente, cuando llega a entrar este ARN, que es prácticamente idéntico a un transcrito celular humano, entra a la célula de un hígado, causa muerte celular. El que entre este transcrito, que ya quedamos que tiene que ser junto con hepatitis B, no hay otra forma que sea. Pero cuando entra, causa muerte celular. Por eso, la hepatitis fulminante es 10 veces más común cuando hay hepatitis B y hepatitis D, porque se mueren las células hepáticas. ¿Cómo se transmite? Pues a través de la sangre, pues claro, igual que hepatitis B. Pero no quiere decir que en todos los casos de hepatitis B esté presente. O sea, no es así. Podemos tener hepatitis B sin esta cosa, pero nunca podemos tener esta cosa sin hepatitis B. ¿Sí se me explico con eso? Entonces, algunas diferencias entre virófagos, satélites y viroides, aquí los ponemos. ¿Necesitan un ayudante los virófagos? Sí. Los satélites, y aquí abarco virusoides y satélites de ARN, sí. Viroide no. Entonces, hepatitis delta, aquí pues se asemeja más a un satélite a un virusoide, ¿no? Porque sí necesita virus ayudante. Codifica para proteínas, los virófagos sí, satélites algunos sí, algunos no, los viroides no. En eso también se parece más a un sitio. ¿Tienen cápside? Sí, sí, y aquí algunos no es suyo, el virus ayudante y estos no. El genoma es replicado por, aquí el virus ayudante, aquí las mismas enzimas que usa el virus ayudante o la misma célula, y aquí la polimerasa celular a través del proceso de mimetizaje, que le hace creer que es ARN por dos ARN. Sitio de replicación, este se pega al viroplasma del virus ayudante, este va al núcleo, va al citoplasma, casi siempre en el mismo lugar donde hace su copiado de material genético el virus, y este en el núcleo o en los cloroplastos. Solamente en los para que más o menos lo tengan presente. ¿Alguna duda? Por ejemplo, así como la hepatitis B, los otros viroides, ¿qué tan parecidos son? O sea, la forma de la especie de... Con plantas no hay parecido, con plantas no. Pero toma en cuenta que estamos hablando de bien poquitas secuencias, 200 y tantas nucleótidos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se pudieron haber acumulado cambios por mutación? Rapidísimo, entonces ya perdiste la señal. A lo mejor en su momento era. O sea, a mí me parece que se podrían hacer experimentos muy interesantes con esa formación, ¿no? Pero experimentos de tener distintos cultivos celulares humanos, ¿no? Es decir, células hepáticas, células renales, etc. Y estresarlas muchísimo con estresores genéticos, o sea, es decir, virus o que tú metas un plasmid o lo que sea, estresarlo y ver si hay una tendencia a liberar transcritos. Incluso podríamos decir esto, imagínate una célula que pide auxilio. Los exosomas muchas veces son eso, estás pidiendo a otras células algo, ¿no? Y tu pedir auxilio fue sacar un transcrito, pero pues sales medio chueco, porque al final ese transcrito busca esa copia, ya no busca informar, se perdieron otra vez esas reglas de la mutización. Pero pues que yo sepa no se ha hecho un estudio así, ¿no? De ver si hay condiciones con las cuales tú generas viroides.
sería impactante. Imagínate que en condiciones de estrés celular agudo tienes propensión a generar viroides y esos viroides podrían volverse la causa de muerte después. Está impactante. Entonces, están un poco, yo me iría más a que son más tipo virusoide, pero tiene algunos elementos que lo sacan de eso. De hecho, por ejemplo, de esa región que se parece más a un viroide, esas formas secundarias y terciarias que tienen el genoma, es una de hepatitis B. Bueno, entonces aquí tendríamos que pasar hacia lo de los priones, donde hay un grupo de enfermedades varias y una de ellas es la enfermedad de vacas locas. Entonces, vamos a comenzar, nos quedan algunos minutillos, con una enfermedad que se conoció como la muerte de la risa, que no tenía nada de chistoso, y que fue descrita por antropólogos y médicos. ¿Qué tienen que ver los antropólogos? Pues muchísimo. Porque empezó a ocurrir en los 60, 70 en esta región del Kuru. Está en Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea era una colonia australiana. La verdad es que Australia fue una colonia británica. O sea, se van así agatallando colonias. Entonces, esto era una colonia inglesa. Luego ellos dicen, bueno, seguiremos siendo como súbditos de la reina, pero darnos cierta autonomía, pero no le hicieron lo mismo a esto. Estos y entonces en Papúa Nueva Guinea, en esta región, era una región muy como muchísimas tradiciones muy cerradas, casi como si fuera alguna población indígena, por ejemplo, en la parte más central de la Amazonía boliviana o brasileña, que necesito, o sea, realmente están completamente separados del resto de lo que está ocurriendo en el mundo así. Y una de las características que tenían era, pues, una característica que pasó, que empezaron a ver los antropólogos, pues personas con ese síndrome, ¿no? Ese muerte de la risa. Y les pongamos en contexto dónde está Papúa Nueva Guinea, está ahí donde está. Entonces, en los 60s ven una epidemia. Finales de los 50s, inicios de los 60s empieza. Y mató un montón de indígenas fore. Los fores son los de la región. 1100 fore muertos. Y a lo mejor dicen, ay, 1100 es nada. Bueno, es nada si vives en, no sé, Europa. Hay mucha gente, pero en esta región fue bastante. Y se caracterizó la enfermedad por demencia, pero no senil, porque estaba afectando a personas jóvenes. Es una demencia. Y ya vimos en la parte neurotrópica lo que constituye una demencia, ¿no? El no poder coordinar tus movimientos, no ser capaz de hablar, ya no tienes cognición, etc. Entonces, síntomas neurológicos muy marcados y en todos los casos morían. Y quiero que vean que esto yo no lo digo de manera ligera. Siempre matizo y digo, no somos ecuaciones matemáticas, ¿no? Aquí, siempre la muerte. Siempre. Ni siquiera en rabia lo digo. Hay por lo menos ese caso documentado, ¿no? Donde no. Aquí sí. Y esto era una imagen típica de cómo se veían. ¿Por qué la risa? Digo, no se aprecia mucho, pero están como en un ritmo, como jalado. Parecía que se reían. Estaba jalado. Y coordinados, por eso están parados así. Esto no es normal, están parados de esta manera y se tambalean, ¿no? Un problema neurológico. Y empezaron a ver que este problema se daba principalmente en mujeres adultas, una proporción de 8 a 1. Si yo les digo eso, mujeres adultas es la proporción de 8 a 1 con respecto a hombres adultos. Pero si son adolescentes, ambos sexos, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué se les despierta como, ah, caray, podría yo pensar en algo en esta causa? Mujeres adultas, más común. Pero si son adolescentes, no importa el sexo. La testosterona. Estrógenos, ¿no? La contraparte, claro, algo hormonal podría ser. No es que no pasara en hombres adultos, pero era menos común. Pocos niños chiquititos, niños. Ancianos, pues yo argumentaría es que no había tantos ancianos, pero no se daban tanto. Eran más mujeres adultas, adolescentes, y era evidentemente contagiosa. ¿Cómo sabían eso? Pues porque cuando hay una epidemia y empiezas a ver que hay grupos asociados por familias o gente que está junta, pues hablas de un contagio. Se está transmitiendo de esa manera. Pero no tenía ni idea de la causa.
¿Qué es lo que lo causa? Y eso es lo que busca un epidemiólogo al final, ¿no? Encontrar la causa de la enfermedad. Entonces pudieron hacer algunas autopsias en los que morían y vieron que no había inflamación. Si es neurológico, sabes que está involucrado en el sistema nervioso central, no hay dentro. Pero no había inflamación. Y si ustedes se fijan, no ha habido una sola vez en todo lo que vimos que un daño no está asociado a inflamación. Siempre que hay daños, hay inflamación, no hay de otra. Y aquí no había. Es la primera vez que ven una enfermedad donde no hay inflamación. Y parecía que solo ocurría en ciertas familias. Si yo les digo esto, ¿en qué piensan ustedes? Si solo en algunas familias se observaba y en otras como que no. Entonces ya tenemos la parte hormonal y genética. Aunque ahora sabemos que si hay un componente genético, no era el que estaba jugando. Se desviaron, o sea, la biología se fue hacia un lado que no era. Les quiero mostrar cómo se ve un corte histológico de cerebro normal. Mucho rosa, parece muchísimo citoplasma. Vemos de repente los vasos sanguíneos, pero pues no se ve realmente infiltración de linfocitos. Nada, eso es normal. Así se veía el cerebro. Hay zonas donde no hay nada. Y por eso se le llamó encefalopatía, enfermedad del encéfalo espongiforme, porque parece una esponja, o sea, tal cual. Encefalopatía espongiforme. Ok, va, genial, ya lo describí ahí, pero ¿cuál es la causa? Siguen sin saberla. Y la causa, bueno, ahora sabemos que es un prion y no se sabía, pero la causa, el factor que llevó a esto, tuvo que ver con canibalismo. Ahora, nuestra relación con el canibalismo es muy hipócrita. En general, está muy mal visto. Yo creo fatal, ¿no? Ni siquiera como mamífero, si parece como andar comiendo como un humano, ¿no? Hay como un estigma de, ¿no? Y asociado correctamente con los zombies, digo correctamente porque hay el riesgo de los priones. Pero hay muchísimo canibalismo en nuestras historias. Muchísimo. Y no tienen que irse tan lejanos en el tiempo, porque eso está pasando en los 50, 60, se todavía lo hicieron por mucho tiempo, ¿no? En el siglo XIX todavía la gente iba a los lugares donde hacían ejecuciones públicas, la gente que había robado y eso los mataban en Inglaterra. Y así como ahora la gente bantea el fin de semana, pues ahí lo que hacían era toda la familia iba a ver la ejecución y llevaban sus vasitos. Lo degollaban, pues la gente bebía la sangre. Eso es hace poco, ¿no? Hay varios ejemplos, pero, y esto a lo mejor, justo me queda un minuto, a lo mejor lo voy a decir ahorita y como ya termina lo voy antes de que me digan. Pero en esencia, esto que hacían ellos, los pobres, era por honrar a su muerto. Se lo comían por honrarlo. Y la razón por la cual las mujeres eran distintas adultas a los hombres, más aquí es porque los hombres adultos se negaban a comerse a su familiar porque sentían que les iba a quitar fuerza. Pero las mujeres no honraban. ¿Cuál es la diferencia entre me como a mi muerto